Ahora que es otro jueves que estamos en familia, agradecido con Dios por este gran privilegio de traer la palabra de Dios una vez más. Nos vamos a ir rapidito porque el mensaje está un poquito largo y no lo quiero hacer durar mucho. Vamos a ponerle por título: Vas a florecer en la hora exacta. Vas a florecer en la hora exacta. Y como texto base vamos a leer del libro de los Hechos, capítulo 3 del verso 1 al 10. Se los voy a leer yo, no tienen que levantarse, agarrar su Biblia. Yo se lo voy a leer. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. A la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Vamos a orar. Vas a florecer en la hora exacta. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a florecer en nuestra hora exactamente. Cerremos nuestros ojos y le vamos a pedir a Dios que nos hable en este momento. Señor Jesús, gracias por este hermoso momento donde vamos a escuchar tu palabra, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Te agradecimos, Señor. Estamos reunidos con un corazón dispuesto para aprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, llegue este mensaje a quien tenga que llegar, Señor. Que sea el primero yo, Padre. Háblame a mí y después úsame, Señor, como un instrumento para que este mensaje llegue a alguien más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a ver lo que está hablándonos el Señor en este momento. Me siento gozoso, me siento contento porque este mensaje llegó a mi vida, ¿verdad? Voy a hablar otra vez de otro mendigo. No es el mismo mendigo del que estuvimos hablando, pero voy a hablar de otro mendigo. Este mendigo, no sabemos su nombre, la Biblia no nos menciona su nombre, pero hay algo bien importante de la historia de este joven. La palabra del Señor nos dice que a este joven lo cargaban y lo llevaban a la puerta del templo. Muchos piensan que el templo se llamaba La Hermosa, pero lo que se llamaba La Hermosa, quiero que pongan atención en esto, era la pura puerta. Donde lo sentaban en la puerta, era una puerta tan grande y tan ancha, que esa puerta completa, fíjense bien, completa, estaba bañada en oro. Y las chapas eran de plata. Entonces era tan hermosa que así le pusieron. La puerta esa se llamaba La Hermosa, no el templo. Muchos piensan que es el templo, pero era la pura puerta. Entonces quiero que noten algo. Este hombre no era un paralítico, no nos confundamos. Muchos piensan que este hombre era un paralítico porque lo cargaban, pero este hombre, la palabra del Señor dice que se le enderezaron sus tobillos, lo cual quiere decir que este hombre era un cojo, era un hombre que no podía mover sus pies porque tenía quebrados sus tobillos, y no sabemos si eran quebrados o secos, doblados, no sabemos, pero este hombre, sus tobillos era su problema, no podía caminar él para nada. Ahora bien, escuché a algunos predicadores en el transcurso de mi vida, y hubo uno que me asombró mucho por lo que dijo. Él dijo que este hombre estaba mal porque en vez de irse adentro del templo, él se ponía afuera. En vez de buscar la bendición de Dios, que él prefería estar a la puerta pidiendo limosna, como diciendo, nomás quiere ventajas de Dios, pero no quiere buscar a Dios.
Eso podríamos decir es un buen mensaje, ¿verdad? Que nosotros deberíamos estar adentro, no afuera. Pero si nos vamos al tiempo de este hombre, quiero enseñarles algo bien poderoso que sucedió ahí. La Biblia nos enseña en el libro del Éxodo, cuando están dando las indicaciones para el templo y todo esto, que a los que tenían ese tipo de problemas no se les permitía entrar al templo, porque antes no era un lugar santo, sino era un lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, hoy en día, gracias a Dios, todo mundo puede entrar a la iglesia en silla de ruedas, como puedas, te llevamos a la casa de Dios y gloria a Dios. Pero en ese tiempo no se le permitía a este hombre que entrara. Entonces lo sentaban los que lo ayudaban, lo sentaban en la pura entrada de la iglesia a pedir limosna a la gente. Ahora, quiero que noten algo. Ese tipo de iglesias, ese tipo de iglesia, no tenían una relación con Dios. Era una iglesia que se manejaba conforme a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Conforme a su religión. Ahora, si vemos a un hombre que está sentado ahí, que está pidiendo limosna, y la gente que va pasando, lo único que tiene para darle es una monedita. Podemos ver a un hombre con un vaso recibiendo unas moneditas de cada persona que va entrando a ese lugar. ¿Quiénes entraban a esa iglesia a orar? Entraban los religiosos. ¿Por qué sabemos que eran nada más los religiosos? Porque los religiosos que entraban solamente le daban unas moneditas. Escuchen esto. En la iglesia de Cristo, en lo que nosotros representamos, no hay religión. ¿A qué me refiero con que no hay religión? No somos una religión. Nosotros no nos basamos a lo que dice un libro o, por ejemplo, unas reglas que puso Carlos, y si estas reglas no las siguen, entonces ya no pueden estar aquí, ya no pueden ser cristianos, los vamos a expulsar porque no siguieron las reglas. Por ejemplo, pongamos una regla. El Oscar trae un suéter que el color no debemos de usar ese tipo de colores porque pensamos nosotros que es pecado. Entonces Oscar está destituido de esta religión porque ese suéter no está bien. Todos los que hablen con Oscar ya no pueden estar en esta religión porque como lo destituimos, lo corrimos, pues hablaron con Oscar, pues también, ¿verdad? Su papá estaba hablando con él, por ahí lo vimos que se whatsappearon, eso quiere decir que a su papá también expulsado. Así son las religiones, ¿verdad? Ese tipo de cosas hacen las religiones. Entonces, ellos se dirigían, esa iglesia más o menos se dirigían, que como él estaba cojo, pues no lo dejaban ni siquiera entrar a la iglesia. No es que él decidió quedarse en la puerta, sino que no lo dejaron entrar. Ahora, ¿por qué no lo dejaron entrar? Porque era una iglesia ignorante, porque era una iglesia que no tenía conocimiento del poder de Dios. Era una iglesia que no servían a Dios, sino servían a los hombres. Trataban de agradar a los hombres. Por ejemplo, en la vida de hoy, en la vida de nosotros, usted vaya a una iglesia y se va a topar con alguna, no todas, en donde no te dejen entrar. Ay, ¿por qué no puedo entrar? Por esa blusa que traes. A mí me tocó que unos amigos me dijeron, oh, es que sí, vamos al servicio, pero en la puerta no nos dejaron entrar y nos tuvimos que regresar. ¿Y cómo que no te dejaron entrar? No, es que mi esposa tenía una blusa que dijo el Señor que con esa blusa no podía entrar. Y eso es parte de una religión, de la religiosidad. A este hombre le tocó sufrir que la religión no lo dejaba entrar en la iglesia. Y como la religión no lo dejaba entrar en la iglesia, pues entonces él se tuvo que aguantar y se quedaba a pedir limosna ahí. Y fíjese qué chistoso. Este hombre desde su nacimiento había estado cojo y él nunca había caminado. Entonces lo único que estaba en su mente era, yo tengo que ir a la iglesia, no a recibir sanidad, no a recibir perdón de mis pecados, no a tener comunión con Dios, no, a recibir unas moneditas de limosna que la religión me da. En estos días, esto sucede en el día de hoy. ¿Cómo sucede? Se los voy a explicar. Vamos a decir que en la religión, cualquier religión, no nomás la iglesia católica, cualquier religión, porque tenemos testimonios de muchas religiones, no nomás de una, te dan solamente limosnita, por ejemplo, ¿verdad? Les voy a decir de una. Hace poco me topé con que un santo hizo un milagro. Una mujer me dijo, es que el santo me hizo este milagro y por eso le prendo velas. Ah, caray, a ver, explíqueme cómo fue el milagro, ¿verdad? Yo quiero saber porque se me hace interesante. Ella tiene una niña que está vegetal. Y me dijo, es que la niña está vegetal, me dijo. Y la niña se sentía mal y el santo la sanó. Y como ese santo la sanó, pues ahora le prendo velas. Y yo le dije, espéreme.
¿cómo que la sanó? Si la niña sigue vegetal. Pero es que se sentía mal y ya no se siente mal. Y le pregunté, oye, ¿y la niña siendo vegetal te puede decir me siento mal? No, pero nosotros mirábamos como que se sentía mal y le prendimos una vela a este santo y se dejó de sentir mal. Por eso ese es el santo que yo le tengo fe. Y a este muchacho le pasaba lo mismo. Estando ahí sentado, no recibía sanidad de sus pies para nada, él seguía igualito, pero la religión le aventaba sus moneditas, porque con esas moneditas él podía seguir comiendo. En pocas palabras, como dicen por ahí, le daban a tole con el dedo. O sea, no podemos darte sanidad porque no sabemos cómo funciona, no entendemos nada de eso, pero te vamos a tener aquí diciéndote cosas bonitas, ahí quédate. Eso sí, no puedes entrar porque tienes un problema. Entonces, este joven tiene que vivir toda su vida. Los estudiosos de la Biblia dicen que él vivió en ese tiempo cuando fue sanado entre los 35 y los 45 años de edad. Eso quiere decir que toda su vida, a una cierta edad de 45, vamos a decir 40 años para estar más cerraditos, ese hombre no podía caminar y estuvo yendo a la iglesia todos los días. Fíjese qué chistoso. Un lugar en donde se supone que tienen que conocer el poder de Dios. Un lugar en donde se conoce que hay un Dios todopoderoso. Pero el hombre no caminaba porque nadie tenía una relación con Dios, sino que era una religión. Nadie conocía a Dios, sino que conocían la ley. Nadie conocía cómo Dios amaba, cómo Dios perdonaba, pero todos conocían cómo Dios castigaba. De hecho, hasta pensaban que estaba así por el pecado. En aquel tiempo la gente era muy ignorante a lo que es ahora el evangelio, a lo que es ahora el poder de Dios, los milagros, la sanidad divina. Todo eso no funcionaba antes así. Antes es pecador, que no entre, que no entre. Y se acabó. Entonces aquí hay algo muy hermoso. Este joven vivía, como lo decíamos, atado a su religión, a lo que le den, a conformarse a lo que sea. Pero un día se topó con dos hombres que no vivían bajo ninguna religión. ¿Qué quiere decir esto? Ellos vivían bajo una relación con Dios. Y cuando ellos lo vieron, lo primero que yo me imagino que ellos pensaron es el dolor de este hombre. ¿Qué dolor pudo haber padecido este hombre? Este hombre era uno de esos invisibles que nadie ve. A todos nos ha pasado mirar a una persona que pide limosna en un lugar y de repente ya no lo vimos y no nos acordamos hasta que, oye, ¿qué pasó con aquel que siempre pedía limosna ahí? No, pues dicen que se murió. No, parece que lo metieron a la cárcel. No, ya está en otra esquina pidiendo limosna. ¿Por qué no te diste cuenta? Porque para ti era invisible, ni te interesaba. Simplemente pues lo mirabas ahí. Entonces este hombre no tenía su vida completa. No le daban su sanidad completa. Y la religión nunca lo sanó, la religión nunca le dio algo completo, nomás le daba ahí una limosnita, le seguían dando su limosnita y lo mantenían con una limosnita a la religión. Nunca le dieron algo que digas, vamos a decir algo concreto, no, nomás una su limosnita le daban. Era el invisible, el que ni se daban cuenta a veces si vino o no vino, no nos interesa, ese de todos modos es un cero a la izquierda, es un problema, es un lisiado. La religión a veces así nos trata. La religión, si tú llegas y le dices, oh, es que yo necesito sanidad. Ah, pues mira, órale a Mahoma y Mahoma te va a sanar. No sana, pero es que ahí está Mahoma. Es que te está castigando Mahoma porque algo hiciste malo, porque no sanó. Cualquier santo, cualquier religión, cualquier cosa que le reces, a lo que se te ponga enfrente, rézale, no va a tener el mismo efecto que cuando tú recurres a la sangre de Cristo. Ahora, eso es lo que pasaba con la religión, ¿verdad? Para ellos era un invisible, para ellos era una persona que solamente con una limosnita se conformaba. 35, 40 años viviendo de esta manera, hasta que se topó con dos hombres que venían de una relación con Dios. Dos hombres que miraron a Jesús hacer milagros. Dos hombres que miraron a Jesús multiplicar el pan, convertir el agua en vino, resucitar muertos, gente que se sanaba con la pura sombra. Dos hombres que cuando oraban caía fuego del cielo y se llenaba del Espíritu Santo la gente. Dos hombres que tenían amor por las almas, que tenían pasión por las almas. Dos hombres que se metían de lleno a las cosas de Dios. Dos hombres que conocieron a Jesús en la intimidad, que comieron con Él, que oraron con Él, que se dejaron lavar los pies con Él. Gente que conocía al Dios verdadero.
Y tengo pruebas de esto. Le dijeron a uno de ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él conocía el poder de Dios, él conocía el don de Dios y lo que Dios podía hacer por medio de su palabra. Entonces, cuando este hombre que está bajo la religión, bajo nomás pidiendo limosna, sin conocer a Dios, nadie le enseña de Dios porque nadie sabe de Dios, porque son religiosos. Nosotros en momentos nos hemos vuelto religiosos. En vez de darle a alguien una palabra de aliento, lo juzgamos. Es que eso no está bien lo que él hace. Le está yendo mal, vamos a orar por él. No, es que él está mal, por eso. Pero es que mira, no, es que lo que él hace está mal. Él festeja el cumpleaños y los cumpleaños no se deben de qué festejar. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que la salvación, que el perdón, que las dádivas del Señor no es por lo que hagamos. Nosotros debemos de quitarnos de cualquier religiosidad. No pensar que por lo que yo hago voy a obtener algo. Por decir, si yo les salgo y le doy de comer a 100 personas, ya me voy al cielo porque yo hice una buena obra. Hice una obra tan grande que no creo que alguien la pueda hacer. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que la salvación que Dios te ofrece no es por obras. La religión te va a enseñar que si tú oras 100 Aves Marías, que si tú oras 100 Padres Nuestros, eres perdonado, que si haces una buena caridad, tienes el cielo ganado, si das un dinero para esto, ya te ganaste el cielo. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo por creerle a Jesús, la palabra dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando yo creo en Él, empieza a haber un cambio en mí y yo empiezo a hacer buenas obras. No hago las buenas obras para salvarme, sino que al yo creer en Él, mi corazón se transforma. Y si yo tengo comida de más, yo le regalo comida a la gente. Mi corazón se transforma de tal manera que en vez de odiar, amo a las personas y les empiezo a predicar. Mi vida cambia totalmente. La palabra del Señor dice esto, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque los que estamos bautizados en Cristo, de Cristo estamos vestidos. No hay más condenación para nosotros. Quiero que entiendan eso bien claro, que no es por lo que tú hagas o dejes de hacer, porque muchas veces te dicen, si dejas de hacer eso, vas a ser salvo. No, 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 no. Si dejas de pecar, vas a ser salvo. No. Tú dejas de pecar porque conociste a Jesús. Y al conocer a Jesús en tu corazón, en tu mente y amarlo como dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Automáticamente dejas de pecar porque te entra el amor a su obra, el amor a su nombre, la pasión por Él. Y entonces tu corazón, el Espíritu Santo que empieza a morar en ti, te redarguye y tú dejas de pecar. Esa es la forma de dejar de pecar. No dejo de pecar para irme al cielo. No, 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 no. Amo al Señor y el resultado es un cambio en mí. Dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Tienes que ser una persona totalmente diferente. Pedro y Juan así eran. Eran personas que conocían al Señor, que estaban con Él. Y cuando se topan con este hombre, fíjense nada más. Muchos dicen que Pedro y Juan no tenían dinero con ellos, que por eso le dijeron, plata y oro no tenemos. Pero los estudiosos de la Biblia dicen que se refirieron a eso porque cuando este hombre estaba sentado ahí, él siempre miraba a ese oro tan hermoso y esa plata de las puertas. Entonces Pedro y Juan lo ven y cuando él les dice, pues échenle algo, una limosnita por el amor de Dios, échenme religión, aquí ténganme sentado. Eso es lo que él estaba diciendo. Aquí ténganme sentado en la religión. Aquí puedo pasarme otros 35, 40 años recibiendo limosnitas. Una migajita, un milagrito pequeñito, una sanidad de un dolor de cabeza sanado. San Juditas ya me sanó este dolorcito. La cadera la tengo destrozada, pero este dolorcito ya me lo quitó. Yo le recé a San Juditas y se me quitaron las ganas de comer. Sigo en las drogas, sigo fumando, me está yendo de la patada. Mi familia está de lo peor. Tengo hijos drogadictos. Tengo hijos violadores, pasan cosas horribles. Pero la comida ya se me quitó de comer tanto porque San Juditas es efectivo. Así piensa la religión. No quiero ofender a nadie porque sé que ahorita me están oyendo algunos, pero esto lo voy a subir al YouTube, entonces me van a escuchar muchos más.
No es una ofensa, te estoy diciendo que la religión no funciona. Por donde le busques, la religión no salva, la religión no perdona, la religión no te va a cambiar tu corazón, no te va a sanar, no te va a dar nada. Solamente hay una forma de que tú seas sanado, de que tú seas renovado, de que tú seas una nueva persona, de que tú tengas salvación para tu alma. Y la palabra del Señor nos dice en Hechos 4:12, porque no hay ningún nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Desde que usted empiece a escuchar la palabra de Dios, siempre va a escuchar esto. La sanidad viene en el nombre de Jesucristo, no en ningún otro nombre. El perdón de pecados viene en el nombre de Jesucristo, no en ningún otro nombre. La salvación, todo lo que, la oración que hacemos, hasta las ofrendas, todo lo que damos, es en el nombre de Jesucristo. La palabra dice, todo lo que hagan, háganlo en mi nombre. Entonces cuando llegan Pedro y Juan lo ven, él les pide una limosna, le dice, pues no tenemos oro y plata, tú siempre lo has tenido ahí, pero lo que tenemos te damos. La palabra del Señor dice que lo que de gracia recibiste, de gracia des. ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que ellos tenían? Ellos tenían una relación con Jesús, una confianza de que ellos tenían acceso a con el Padre, ellos tenían acceso a con Dios totalmente, sin medio de intermediarios. ¿Qué quiere decir esto? Que era más rápido todo funcionaba mejor. En muchas ocasiones la religión te va a decir, oh, pues tienes que rezarle a San Panchito, o tienes que rezarle al profeta Mahoma, y después él va a ir a platicarle a Dios de tus problemas. Si Dios piensa que te puede ayudar, le va a decir a Mahoma o a San Panchito, y ya después a ver si te llega la respuesta. Eso es lo que hace la religión. No te dejan que tú tengas un acceso con confianza al Señor. Al cojo lo tenían afuera de la puerta. La religión le decía, no entras. Tú no tienes acceso con confianza mientras que vives bajo la religión a Dios. Pero estos dos hombres venían con una relación con Dios y una confianza. Fíjese la confianza que ellos tenían, que cuando ellos caminaban, la pura sombra de ellos sanaba a los enfermos. ¿Ustedes creen que no van a tener confianza para sanar a un hombre que está cojo ahí? Si con su pura sombra se sanaba a la gente. Se paran ellos enfrente de él y le dicen, lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo poderoso viene aquí. ¿Sabe por qué? Esa puerta que le llamaban la hermosa, estaba investigando qué significaba este nombre. Y este nombre de la hermosa tenía tres significados. Uno de ellos era tiempo, el otro significado era florecer. Pero el otro significado que tenía era en la hora exacta. Por eso le puse este mensaje, vas a florecer en la hora exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que él pasó muchos años sufriendo, pero la palabra del Señor dice que Jesús siempre llega a tiempo. El Señor siempre llega a tiempo. Cuando estos hombres llegaron con él, en ese momento era la hora exacta en la que él iba a florecer. El Señor nunca, escúchelo bien, nunca ha querido que nosotros mendiguemos. El Señor nunca ha querido que nosotros pasemos por desgracias. El Señor siempre quiere que florezcamos. No le estoy predicando de prosperidad. Predicar la prosperidad es otra cosa. Pero predicar que prosperes, también eso sí lo aprueba la palabra del Señor. El Señor quiere que seas próspero tú y tu casa. Este muchacho, dice la palabra del Señor, que cuando recibió su sanidad, entró saltando y brincando al templo. No lo podía creer y la gente se maravillaba porque decían, ¿qué está sucediendo? Nunca habíamos mirado algo así. ¿Qué pasó aquí? Si yo siempre le daba su limosnita para que se mantuviera afuera. ¿Por qué entró al templo corriendo? Porque ya podía entrar, porque ya no era cojo. Él ya no tenía un problema, ahora era feliz, ahora salió corriendo, brincando, danzando, porque durante toda su vida él no había podido entrar al templo y él pensaba que en el templo iba a recibir su sanidad, pero no podía entrar. La sanidad no la recibió en el templo, ni la recibió por medio de la religión. La religión no te va a dar nada bueno. La religión no salva, la religión no perdona. Déjame decirte que no hay dos nombres o tres en los que tú puedas confiar. La palabra del Señor nos enseña que solamente hay un nombre, y ese nombre que fue revelado es Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay perdón en la sangre de Cristo. Hay sanidad. Jesús sana, Jesús libera, Jesús perdona. Es el único. Ahora ya se me acabó el tiempo. En 2 minutos les voy a decir esto más.
Un mendigo, lo primero que hace para pedirte limosna es esto. Te estira la mano y nunca ve tu rostro. Te, te pide el dinero que se lo pongas en la mano y él ve tu mano a ver qué estás sacando, cuánto le vas a dar. Y eso es lo que sucede muchas veces con la gente o con los mismos cristianos, que solamente vemos la mano de Dios. ¿Qué me va a dar? Que me dé sanidad, que me dé perdón, que me dé restauración, que me dé comida, que me dé casa, que me dé carro, que me dé trabajo, que me dé dinero, que me dé hijos, que me dé esposa, que me dé de lo mejor. Pero cuando buscamos su rostro, el Señor le agrada que busques su rostro, porque su rostro no se busca pidiendo échale para acá, sino que se busca adorando, sirviendo a Dios con tu corazón. La Biblia dice que busques primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros siempre hemos buscado primero la mano de Dios. Siempre hemos sido, vamos a decir que unos mendigos, porque nomás le pedimos y vemos qué nos puede dar. Yo sé, yo entiendo que los que somos cristianos por conveniencia. Yo lo entiendo, porque Jesús nos ofrece cosas que el mundo no. Y como acá nos ofrecen mejores cosas, pues todos estamos acá. Nos conviene estar acá. Pero a veces nomás estamos buscando la mano de Dios. Échale y échale y échale. Cuando podemos estar buscando su rostro en oración, cuando podemos enamorarnos de Él y tener una relación como la que tenían Pedro y Juan. ¿Por qué hoy en día no suceden milagros como cuando Pedro y Juan estaban en los tiempos de Pedro y Juan? ¿Por qué no suceden los mismos milagros? No sé si me están escuchando acá. Déjenme saber si me están escuchando. Se congeló mi pantalla aquí en el iPad. Déjenme saber si me están escuchando. Ok, hablando de Pedro y de Juan, ¿por qué no miramos milagros como el que se vio en ese momento? Quizás muchos digan, no, es que Pedro y Juan eran tremendos, el discípulo amado, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, wow, no, tremendos hombres de Dios. Pedro con su pura sombra se sanaban. ¿Cómo quieren que nosotros hagamos eso? Ni cuando lleguemos a su nivel. Pero déjeme le digo algo. Nosotros que estamos aquí en la tierra, la palabra del Señor dijo que Jesús dijo, los que creen, mayores cosas que yo podrán hacer. Ahora les voy a decir esto. Pedro era un humano y yo puedo decirte miles de errores que él tuvo, pero les voy a decir nomás uno. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, a Pedro. Así que no lo santifiquemos. Pedro fue usado por Dios, no por quien era, sino a pesar de lo que él era. El discípulo amado, ¿eh? Muchos dicen que el discípulo amado era, ¿cómo dicen? Como los que hacen, le llaman como maníacos, pero de esos que quieren quemar las cosas, que les gustan los cohetes, las bombas, los incendios. Piromaniaco. ¿Cómo? ¿Piromaniaco? Dicen que era piromaniaco porque en una ocasión en una aldea no quisieron escuchar a Jesús. No lo quisieron dejar pasar, perdón, no lo quisieron dejar pasar por Samaria. Entonces este hombre le dice al Señor, Señor, ¿qué? ¿Quieres que oremos ahorita, descienda fuego del cielo y se los consuma a todos juntos? Un hombre que quería matar gente, que quería hacer ahí un genocidio. Ese hombre fue usado por Dios, no porque él era perfecto o porque era el discípulo amado, simplemente porque él se dejó usar. Tú y yo debemos de que dejarnos usar para que Dios haga cosas grandes por medio de nosotros. Ahora, te toca estar en tu familia. Dios va a hacer cosas grandes en tu familia. Olvidémonos de religiones. Dejemos la religión a un lado. Que si se pone esto, no es, eso no es de Dios. Que a Dios no le gusta esa música. Que a Dios no le gusta que hablen así. Que a Dios, eso es religión. Olvidémonos de todas esas cosas. Que a Dios no le gusta que festejes esto. Que a Dios no le gusta que tú hagas esto. No es lo que hagas.
no es lo que dejes de hacer, es tu fe en Dios y tu fe te va a transformar. El poder de Dios va a llegar a tu vida. La palabra del Señor dice, conoceréis la verdad los hará libres, libres de adicciones, libres de la mentira, libres del pecado, libres de la maldad, de las cadenas, de los vicios, de todo. Y para eso solamente se necesita hombres con relación con Dios. No hombres en religión, no hombres que se saben todos los libros de la Biblia. No. No estamos hablando de lo que sabes y puedes lograr y lo que puedes presumir y lo que lograste. Eso no tiene nada que ver con Dios. Con Dios lo que tiene que ver es tu relación con Él. Recordemos que Dios, cuando Jesús estaba en vida, en la tierra predicando, Jesús se la pasaba horas y horas orando. Y cuando se levantaba, llegaba y en el momento, sé libre, sé sano, tu fe te ha salvado. Y el milagro ocurría. ¿Por qué? Porque él era de relación con Dios. Los apóstoles aprendieron esto, a tener una relación con el Señor. Y como tenían relación con Él, le conocían y conocían lo que podía hacer. Y como conocían lo que Él podía hacer, pues se tenían la confianza. Pero si usted dice, ay, es que yo no sé si Dios puede hacer ese tipo de cosas, usted no conoce a Dios. Y no lo estoy ofendiendo ni le estoy diciendo que usted no es nadie. No, usted no le conoce, entiéndalo. Tiene que conocer a Dios, tiene que conocer la majestad, el imperio, el poder de Dios. Yo quiero invitarles a que nos dejemos de religiones y que florezcamos, que empezamos a florecer justo a nuestra hora. El Señor dice que hoy es nuestra hora de florecer y hoy vamos a empezar a florecer. ¿Qué le parece si oramos?